Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre China, que hace tiempo que no lo hablamos, pero han salido nuevas noticias de ataques a la libertad de expresión y en particular a la libertad de prensa en ese país, ya que se está metiendo a la cárcel a periodistas que cubrieron el tema del inicio de la pandemia, ya que de acuerdo al Partido Comunista Chino habrían estado difundiendo noticias falsas, que ya vemos que cuando los políticos y cuando el Estado le toca decir que es algo falso para meter a alguien a la cárcel o censurarlo, siempre es aquello que no le agrada al Estado. Lógico. Y eso no es lo único, ya que va de la mano de dos situaciones que se han dado mucho. Uno, de periodistas que han desaparecido en China con el tema de la pandemia por estar hablando de esto y dando información. Desaparecieron, que probablemente estén muertos. Y también la desaparición de Jack Ma, un empresario conocido chino internacional que tenía una compañía bastante grande y que realmente ahora desapareció también luego de criticar al Partido Comunista Chino al pedirles que hicieran reformas a favor del libre mercado, ya que consideraba que estaban haciendo mal su trabajo, limitando la innovación y con una mentalidad reaccionaria a nivel económico. Y después de hacer esa crítica, desapareció. Qué raro, ¿no? Justo todos los que critican ahí al Partido Comunista Chino dentro de China desaparecen. Raro, raro. Pero vamos a ver eso con más detalle a continuación. Antes, quisiera agradecer al suscriptor Jerry Chile 12, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Jerry, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, que ahora miren un poco el tema de las criptomonedas, subieron de nuevo, al menos en pesos chilenos ya están cerca de los 30 millones de pesos cada Bitcoin. Yo estoy feliz de tener mis Bitcoin ahí que están creciendo como la espuma, pero tema aparte. O si quieren hacer un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Jerry, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. ¿Qué pasó? Que China condenó a 4 años de cárcel a una periodista. La pregunta es ¿por qué? Porque ella habló, antes de que el Estado chino reconociera que esto era oficial, sobre el coronavirus, informando sobre su propagación, criticando la gestión que se hizo, criticando también el autoritarismo en el cual el Estado chino forzó a personas que estaban con la enfermedad a meterlos en las cárceles, los encerró en muchos casos sin comida en hospitales, todo por intentos de controlar eso, además del nivel de autoritarismo enorme y el mal manejo de la pandemia e intento de ocultarlo originalmente. Ahí está el tema. Y por lo tanto se les condenó. Ahora, ¿cuál es el detalle en particular de lo que está ocurriendo? Ella, que es justamente esta periodista, vamos a informar un poco sobre ella. Como dice aquí, fue detenida a finales de mayo. Inició en septiembre una huelga de hambre que ha causado que su estado físico sea muy débil, según su defensa, que afirma que las autoridades la alimentan forzosamente por un tubo y la obligan a llevar grilletes. Mal. Otro de sus abogados reveló que la intención de Chang, de 37 años, de continuar con esa huelga de hambre, incluso aunque muera en prisión si la condena era grave. La fiscalía había pedido una sentencia de entre 4 y 5 años de prisión por publicar repetidamente un gran número de informaciones falsas. O sea que hablar de que estaba surgiendo el coronavirus en China, pero como todavía el Estado chino, el Partido Comunista Chino no lo aceptaba, no, informaciones falsas. Porque ¿qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? Lo que dice el Estado. Horrible, una muestra del autoritarismo estatista que se da en ese país. Y aceptar entrevistas con medios extranjeros para exagerar maliciosamente la situación del coronavirus en Wuhan. ¿Cómo van a hablar con medios extranjeros? No, eso es imperialista, eso es antipatriótico, como dirían los chinos. No, esto es contra el partido. ¿Cómo van a hablar con medios extranjeros? No. Inaceptable, inaceptable. Es un nivel de autoritarismo enorme, o sea, imagínense. Y hay personas que les gusta la idea de considerar que el Estado pueda controlar la libertad de expresión, de decir que es un discurso de odio, que no lo es, que es aceptable o no, que es una noticia falsa. Ejemplos como China, aunque esto pasa también en países que son de derecha, a veces estos más nacionalistas les gusta hacer también esta censura a aquellos que consideran antipatriotas. Es cuando el Estado, cuando hace todas estas cosas, busca suprimir a cualquiera que diga cosas que no le agrada. Y es extremadamente peligroso y extremadamente autoritario. Y es una situación muy lamentable que puede que lleve a la muerte de esta periodista por resistirse en pos de la libertad y en particular la libertad de expresión. Las organizaciones de derechos humanos protestaron por la sentencia. Cualquiera que elogie el éxito del gobierno chino a la hora de contener el virus debe tener esto en cuenta. Esto es una parte integral del modelo de control de la pandemia del Partido Comunista Chino, lamentó en Twitter la investigadora para China de Human Rights Watch. Entonces, ante esto, afirmó
que los periodistas ciudadanos fueron la fuente primaria, sino la única información de primera mano y sin censura sobre el brote del COVID-19 en China. Y que esos han desaparecido o los están asesinando, que es una situación lamentable. Y recordó que estos reporteros independientes se enfrentan a acoso y represión por publicar noticias y difundir información censuradas por el gobierno. Entonces, los organismos internacionales de derechos humanos están criticando a China por esto. Yo solo lamento que no los toman en cuenta para este tipo de cosas, ¿no? Cuando a veces hablan de otros temas, los organismos de derechos humanos, por supuesto, son palabras sagradas. Cuando empiezan a criticar lo que está haciendo el gobierno chino, silencio total, silencio. Y es porque simplemente hay intereses, también hay temas ideológicos, entonces simplemente no se les critica, pero esto es una situación bastante grave. Y la pregunta es por qué China censura tanto, ¿no? En parte es porque son un régimen autoritario, pero también hay una razón más de fondo que tiene que ver con el coronavirus. Además del control social y todas las medidas autoritarias que les gusta implementar, tiene que ver además con el tema de que ellos han cambiado sus versiones sobre el coronavirus repetidamente. Originalmente decían que no existía, posteriormente dijeron que era algo menor. Después dijeron en su momento que se les había filtrado de una planta química que está justo en Wuhan. Después dijeron que era una cosa natural que venía de murciélago. Después dijeron que simplemente era una cosa que se reactivó de la nada y que estaban investigando. Y ahora cambiaron la versión a decir, ah no, esto no nació en China, lo trajeron del extranjero y es culpa de otro país. Entonces, incluso si uno le creyera al Partido Comunista Chino, incluso si uno le creyera al Estado chino, uno tendría, por un tema casi de sinceridad intelectual, que darse cuenta que están mintiendo cuando te han cambiado la versión, ¿cuánto? 6, 7 veces, y la van a probablemente cambiar de nuevo a futuro. Entonces, es por eso que lo hacen, porque quieren controlar la información y moldear las mentes de sus ciudadanos para que crean la propaganda que está impulsando su Estado. Y lamentablemente eso es una cosa que hacen todos los estados del mundo en mayor o menor medida, pero que en China ya llega a ser realmente grosero. Pero no es una cosa que ocurra solo con este caso, sino que este autoritarismo se extiende también a situaciones en el mundo empresarial. Por ejemplo, Jack Ma, un empresario bastante conocido de la empresa Alibaba, conocida a nivel mundial, siempre se caracterizó por ser un poco independiente y en el último tiempo realizó fuertes críticas al Partido Comunista Chino y al sistema bancario chino por ser muy conservador, por no utilizar demasiado libre mercado y por tener una mentalidad que estaba matando la innovación en China. Y esa crítica generó que ahora, desapareció. Ya nadie sabe dónde está desde que dio esa charla. Y al mismo tiempo, China está empezando a atacar a Alibaba y busca fragmentarlo o nacionalizarlo por considerarlo como una empresa monopólica. Que de cierta manera lo es, pero eso no es porque haya surgido de manera natural, sino que, como todo en China, corporativismo. Jack Ma era parte del Partido Comunista Chino y ahora el Estado chino, cuando lo criticó, el que levantaron, lo destruyen, desaparece, que bueno, probablemente esté muerto. Y bueno, hasta ahí llegó el tema, que es una muestra junto al tema del ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Es una muestra de que China tiene una mentalidad bien fascista para estos temas, que es todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Todo tiene que subordinarse a lo que diga el partido político, todo tiene que seguir sus parámetros. Pueden existir cosas que son privadas, pero realmente no lo son, porque no hay dominio sobre la propiedad, sino que es todo subordinado a las disposiciones y los deseos del Partido Comunista Chino. Y si eso no se cumple, bueno, desapareces, tus empresas se acaban, y lo mismo pasa con los periodistas. Cárcel, desaparecer o simplemente silenciado de por vida. Una situación lamentable que muestra el nivel totalitario que sea en ese país. Yo solo espero que con el tiempo China caiga nuevamente en lo que históricamente siempre ha caído, que es en su balcanización, porque China tiene una tradición de cada cierto tiempo se divide en países muy pequeños, y tal vez en algún video a futuro, si es que les interesa, les puedo explicar cuándo ocurrió eso y por qué. Pero por ahora vale la pena saber que China cada cierto tiempo, y es parte de su tradición, podríamos decir histórica, cada ciertas décadas o siglos, los tiempos varían, se fragmenta en países mucho más pequeños y lamentablemente siempre vuelve a unificarse. Pero lo ideal es que cuando eso ocurra se mantenga esa balcanización, se mantenga esa división y se balcanice el mayor número de países posibles, porque mientras más países pequeños haya, mejor. Es más difícil que un país se vuelva estatista y totalitario mientras más pequeño es. Incluso lo ideal sería hasta que ya sea inexistente o una micronación. Y por eso lo ideal sería que no solo China pase eso, sino que en todos los países del mundo se vayan fragmentando y balcanizando para dar comunidades más locales, que son más autónomas y que no pueden caer en este nivel de totalitarismo. Pero bueno, uno tiene el gusto de soñar de repente. De todas maneras, comenten abajo en los comentarios qué les parece esta noticia. ¿Están de acuerdo o no
con este nivel de control social por parte del Estado en todos los ámbitos, tanto económicos como en temas de libertad de expresión. Ahí lo pueden comentar abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios para el siguiente video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.